el último capítulo del libro, que en realidad no se trata pues como tal de un personaje, sino que es, digamos, como un resumen o como tocando los puntos principales de que ser una mujer, ¿cierto? Como controladora. Y era importante, ella allí está tocando varios aspectos. El primer aspecto que ella toca en el libro es cómo ser una mujer semejante a Cristo, ¿cierto? Cómo revertir esa maldición que hubo en Génesis, donde el pecado entró. Y el siguiente paso es dominar nuestra lengua. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y si bien nos encontramos en Santiago capítulo 3, se los voy a leer a su favor porque vamos a hacer simplemente un pequeño como abrebocas allí de Santiago capítulo 3, pero ese no va a ser nuestro pasaje principal, pero sí lo vamos a leer, porque cuando meditaba en ello, yo decía, oh, qué grave problema, qué gran enemigo, qué gran cosa, así como el Chapulín. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Más o menos, dice Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces yo miraba ese versículo y yo decía, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Pues no hay hombre perfecto. El único que lo fue el Señor Jesucristo. Y dice que ese hombre perfecto es capaz de dominar su cuerpo, de refrenar su cuerpo. O sea que no calificamos ninguno de nosotros. Ahora bien, sigue diciendo Santiago, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Y es verdad, las naves, los caballos, podemos poner freno a eso, pero no podemos controlar nuestro cuerpo. No somos capaces de controlar un miembro tan pequeño como es nuestra lengua. Sigue el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Y me impactaba porque fuego. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Dios con qué acabó con Sodoma y Gomorra? Con fuego. Pues no se refiere como tal a la lengua, pero el fuego trae temor, ¿cierto? El fuego el fuego implica destrucción. Y sigue diciendo Santiago, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Un mundo, o sea, Santiago asocia la lengua con un mundo de iniquidad, de maldad. O sea que en realidad, aunque la lengua es pequeña, no es cualquier cosa, es un mundo. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. O sea, estas palabras, hermanas, de verdad que generan temor. O sea, es encendida por el infierno. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal.
Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y esto, yo decía, Dios mío, estamos enfrentando aquí una cosa terrible. O sea, nuestra lengua dice que es encendida por el mismo infierno. Dice que el hombre puede dominar cualquier animal. Y la verdad es que existen monstruos marinos que no conocemos. El ser humano puede dominar leones, tigres, y son fieras salvajes. O sea, imagínese el animal más grande, más feroz, y la Biblia dice que el hombre lo puede dominar. Pero este órgano, que es tan pequeño, no lo puede dominar el hombre. No lo puede dominar el hombre. Y dice que aquel que lo domina es varón perfecto. Entonces ahí sí decimos como el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y entonces, ¿qué hago? ¿Me saco este órgano? ¿Qué hago con esto? Entonces, si el hombre no es capaz de dominar la lengua, que es un órgano que hace parte de su cuerpo, ¿quién puede dominar entonces la lengua? ¿Quién puede hacer que este órgano no sea incendiado por el infierno? ¿Quién puede hacer que este órgano no diga solamente, no con él bendiga a Dios y maldiga al hombre? ¿Quién puede controlar ese órgano de tal manera que no haga daño? Porque dice que la lengua es como fuego. ¿Quién puede controlar ese fuego? Santiago nos está diciendo que el hombre no lo puede controlar. Y es increíble cómo Dios le da el señorío al hombre para dominar cualquier cosa. Enseñoré sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre todo animal salvaje. Esa orden se la dio Adán en Edén. Y hasta ahora el hombre sigue enseñoreando sobre la naturaleza. Pero hay algo que el hombre no va a poder dominar, y es su lengua. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para dominar la lengua? ¿Cómo hago yo para no destruir con mis palabras? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vámonos entonces a nuestro pasaje principal, que es Mateo capítulo 12. Vamos a estar viendo del versículo 33 al 37. Nos vamos a estar basando en Mateo y en Juan 15. Vamos a estar muy activas hoy en la palabra del Señor, pues leyendo varios pasajes. Vamos a ir haciendo como un paralelo juntas. Y vamos a ir desarrollando el tema juntas. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, del 33 al 37. Se los voy a leer en otra versión, pero lo pueden leer en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto.
camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Ay, mis hermanas, cuando yo leía esto de que el día del juicio vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que hemos pronunciado, no, ya. O sea, ya, yo creo que uno que espera aquí, no, ya. Pero Dios no nos llama a conformarnos. Dios no nos llama a que aceptemos solamente nuestro pecado. No. El cambio, Él llama a que transformemos. Romanos 12:2 dice que transformemos nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, Él siempre está llamando a ser transformados. Y Él no puso su espíritu en nosotros para que nosotros digamos, ah, soy culpable, ya, y me quede con que soy culpable. Ah, soy pecador. Muchas personas no han puesto su fe en Jesús porque se quedan en eso. Porque muchas personas saben que es pecadora. Ah, sí, yo soy pecadora. Pues todos pecamos y ya que. Yo era una que yo decía, yo soy pecadora. Yo no creía que iba a ir al infierno. Yo era muy conchuda. Yo no creía que iba a ir al infierno. Pero yo decía, ¿y si acaso llego a ir al infierno? Pues me voy para el infierno. Eso es una persona necia que está completamente ciega y obviamente al ser ciega no puede ver. Y ayer que hablaba con alguien comentaba el versículo que hay en Juan 3, donde el Señor dice que no queremos ir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. No queremos ir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Y necesitamos ir a la luz, hermanas. Porque no nos podemos conformar con que, ah, sí, yo he dado, de mi boca ha salido mucha palabra ociosa, con mi boca he destruido, pero ¿qué más puedo hacer? Así soy yo. No, no. El Señor dice que si yo no voy a la luz para que mi obra sea reprendida, entonces no puedo ser de Él. El creyente debe ir a la luz para ser reprendido, para ser transformado, para ser cambiado. Y es precisamente esto lo que el Señor Jesús está diciendo acá en Mateo 12. La situación era la siguiente. Él había sanado a un hombre endemoniado y los fariseos vinieron y le dijeron, usted está echando fuera ese demonio por Belcebú. Y el Señor Jesús le dice, camada de víboras, porque antes de leer lo que yo les leí, él dice, ningún pecado va a ser perdonado, perdón, todos los pecados son perdonados, el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y él los reprende porque ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. El Señor estaba sacando un demonio por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, pero ellos estaban diciendo que no era por ese poder, sino que era por Belcebú. Entonces el Señor les está disciplinando allí, les está diciendo esto. Y en el versículo 33 les dice, por eso les digo que, perdón, estaba leyendo el 32. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo.
La pregunta es, ¿y cómo hago yo para tener un buen árbol? ¿Qué hago yo para tener un buen árbol? Pues la ciencia me dice lo siguiente. ¿Cómo hacer que un árbol produzca un buen fruto? Eso depende del labrador, ¿cierto? Y el labrador tiene que hacer 5 pasos que yo investigué. Primer paso, el árbol debe recibir de 6 a 8 horas de luz. O sea, el sol directamente le tiene que dar por de 6 a 8 horas. Y esto lo podemos asemejar con el versículo de Juan 3. No quieren ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién es la luz? Manejando ya el término espiritual. Si un árbol tiene que recibir la luz del sol, el creyente debe ir a la luz, que es el Señor Jesucristo. Vamos por favor a Juan 15. Juan 15. Es Jesús la vid verdadera. Vamos al versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4, mis hermanas. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Acá el Señor Jesucristo está haciendo una declaración. La rama no puede dar fruto por sí misma. Así nosotras no podemos dar fruto por nosotras mismas, sino que debemos ¿qué? Permanecer en él, que es la luz. Así como el árbol tiene que exponerse de 6 a 8 horas mínimamente a la luz del sol, ¿cuántas horas estamos pasando nosotros a la luz del Señor? Yo no les voy a decir, hermanas, pasen 6, 8 horas. No, pero esto es un paralelo para que nosotras meditemos qué tanto tiempo estamos pasando con el Señor. Entonces, en esta primera nos rajamos. Vamos a la segunda. El labrador debe podar estratégicamente, cortar ramas secas o que se crucen en el centro de la copa. La copa es la parte de arriba, que es donde las ramas se cruzan así. Entonces, él debe podar para que pueda entrar la luz y dice que debe podar las ramas secas. Entonces vamos, seguimos allí en Juan 15. Por favor, cualquier hermanita que me lo pueda leer, el versículo 2, por favor. Hola, ¿hay alguien ahí con vida? Sí, Juan 15. María Cecilia, el versículo 2. Bueno, espérate que se me fue. Espera, se me pasó. Juan 15, 2. Ajá, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. exacto, gracias. Entonces, es importante, bueno, en el primer versículo de Juan 15, el Señor Jesucristo arranca diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él empieza identificando los personajes en esta similitud, en este paralelo que él está haciendo. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. El labrador debe cortar las hojas secas, hacer una poda. ¿Para qué? Para que el árbol no se dañe, para que el árbol pueda llevar más fruto. Ahí lo dice, lo acaba de leer la hermana. Debe podarlo para dar más fruto. Es necesario que el Señor corte cosas, que el Padre corte cosas en nosotros para que podamos llevar fruto.
Y esas cosas duelen. Cortar, el hecho de que él corte eso duele, pero él sabe lo que tiene que cortar. Porque es que la rama no es la que dice, vea, córteme aquí, córteme acá. No, es el labrador quien decide qué corta y qué no corta. Es el labrador el que poda estratégicamente para que ese árbol produzca más fruto. Y de esta manera el árbol no se estanque. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos transformados, que evolucionemos, por así decirlo, que avancemos, no que nos quedemos allí. Esa podación duele, duele mucho, pero es necesaria, es necesaria. El paso 3 dice fertilización balanceada. Debe abonar creando un círculo a la altura de las ramas sin tocar el tronco. ¿Y con qué lo abona? Pues un labrador lo que hace es que le mete nutrientes al árbol, le inyecta para poder que pueda crecer fuerte. Y en Juan 15, el Señor menciona, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederé, se los concederé. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. El amor, mis hermanas, es uno de esos fertilizantes, si no es el más poderoso. Es el fertilizante más poderoso que nosotros podamos tener. Mire, mis hermanas, nosotros sabemos cuando estamos amando y cuando no. Cuando nos dejamos llevar por el dolor, por el rencor, por la amargura, por el no querer perdonar, por el querer quedarnos con la ofensa. Es que no se lo merece, es que es desagradecido, es que mire con lo que salió, es que es grosero. La verdad, hermanos, amar cuesta, cuesta, porque amar al que está haciendo las cosas como a mí me gusta es fácil, pero amar al rebelde, al desagradecido, al grosero, al ciego espiritualmente, al que nació de nuevo, pero que está andando mal, o amar al inconverso terco que no se quiere arrepentir, amar a aquel que te está haciendo daño, aquel que está siendo usado por Satanás para dividir, es muy difícil. Lo más fácil es ignorarlo, alejarlo y dejarlo allá. Y hacer de cuenta que no existe y sacarlo de tu vida. Pero hay personas que tú no puedes sacar de tu vida. Hay personas que tú tienes que amar así. Y es difícil, es muy difícil. Esta semana que escuchaba en la BBN el programa del hermano Adrián Roger, él estaba hablando acerca de, pues, si Satanás fue creado, qué poder tiene Satanás. Bueno, estaba hablando como este tema y él decía, obviamente Satanás no fue creado por Dios, Dios creó fue un querubín hermoso, perfecto. Entonces él explicaba, porque el pasaje en Ezequiel nos deja claro que ese querubín
perdón, tenía mucho poder. Dios le había dado mucha autoridad a ese querubín. ¿En qué sentido? La alabanza de Dios llegaba al querubín y él la mandaba al Padre, ¿cierto? Básicamente él era como el segundo al mando, por así decirlo. Era el ángel más importante dentro de los ángeles. Y él empezó a decir, ah, no, es que si Dios es alabado, yo también tengo derecho a ser alabado. Y vuelve y juega una estrategia, mis derechos, mis derechos. Es que yo tengo derecho, es que yo tengo razón, es que así debe ser. Y cuando él explicaba esa parte, que cuando ese querubín empezó a creer que él tenía que ser también adorado y alabado, yo decía, es lo mismo que nosotros creemos, que tenemos, que no debemos ser ofendidos, que tenemos derecho a esto, que tenemos esto, y nos ponemos en una posición. ¿Y qué dice Filipenses 2? Que él se humilló a sí mismo, que él se despojó, que él renunció a esos derechos para venir a buscarnos. Wow. Y yo decía, nosotros muchas veces actuamos tal cual como Satanás lo hizo, cuando nuestro Señor nos muestra que es diferente, que debemos renunciar, que debemos ceder, que debemos humillarnos. Y cuesta mucho. Pero por eso hay que meter esos nutrientes. Por eso hay que hacer esa fertilización, que es el amor. Y Corintios lo habla. Dice que si yo les estoy enseñando a ustedes acá, pero que si yo no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Estoy haciendo nada. Ese fertilizante tan grande que es el amor es lo que nos sostiene. Recordemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor de el Padre fue tan grande por nosotros que dio a su Hijo. El amor de nuestro Señor Jesucristo fue tan grande por nosotros que decidió despojarse para venir aquí a la tierra a humillarse y hacerse como uno de nosotros, para salvarnos, para volvernos a llevar al Padre, para hacer el camino que nos daría la vida eterna. Ellos dieron ejemplo de amor. Y si no, miremos el amor del Espíritu Santo. Ven a enamorar en un cuerpo pecaminoso. Venir a tomarnos como el templo. En un cuerpo donde hay tanto pecado, donde estamos luchando con algo que dice que incendia totalmente, con algo que dice que es incendiado por el, o sea, que el infierno, ay, ya se me olvidó lo que dice Santiago, o sea, que sí, que tenemos ese poder tan grande para hacer daño. Imagínense en eso. Eso no es un amor muy grande. Que la presencia de Dios escoja un cuerpo como el de nosotros para venir a morar. Cuando él lo tiene todo allá arriba. Cuando todo allá arriba es santo, perfecto, puro, sin mancha, con adoración absoluta para Él. Y venir a morar en un cuerpo que nos olvida leer la Biblia, o si la leemos a la carrera, que nos acostamos sin orar, o si oramos 2 o 3 palabras y ¡pum! Es demasiado el amor. Entonces, si hacemos ese paralelo, ¿quién somos nosotros?
para aferrarnos a nuestros derechos y no soltarlos. Sigamos, mis hermanas. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada, ¿cierto? Y Mateo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El mismo Señor Jesucristo, Mateo no, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y dice, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos hacer algo bueno? Es verdad, no podemos hacer algo bueno porque somos malos. Pero ¿qué hace la diferencia entre el creyente y el inconverso? El Espíritu Santo. El inconverso no tiene el Espíritu, el creyente sí lo tiene. Por esa razón podemos hacer algo bueno, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero el ser humano sin el Espíritu Santo no puede hacer nada bueno. Y recordemos que su palabra dice que el que hace lo bueno sin tener al Espíritu Santo, esas obras son abominables para Dios. O sea, el inconverso está perdido. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted está perdido. Está muerto en delitos y pecados. Lo bueno que haga no le sirve de nada. No le sirve regalar mercados. No le sirve ir a una iglesia. No le sirve orar. No le sirve obedecer. Si no tiene el Espíritu Santo. Porque Él lo dice. Ustedes siendo malos, acá él no le estaba hablando al borracho de la taberna, acá él no le estaba hablando a la prostituta, acá él no le estaba hablando a los ladrones. ¿A quién le estaba hablando? A los fariseos. Los fariseos, un grupo de personas que estudiaba la Biblia. Él no le estaba hablando al que nada tenía que ver, al judío que estaba en su mundo. Él estaba hablando a los fariseos. Si ellos que estudiaban la Biblia, Jesús les dice, camada de víboras, ustedes son malos, no tienen nada bueno que dar. ¿Por qué? ¿Por qué les llamaba malos? Porque no creían en él, porque estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no podían reconocer que lo que él estaba haciendo venía de Dios, sino que antes decían que venía del diablo. Si no tenemos el Espíritu Santo, todo lo que hagamos está mal. Está mal delante de Dios. Y para nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, las obras buenas que hacemos están bien por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Nuestras obras son aceptadas. Como dice el Señor Jesucristo acá en Juan, mi Padre es glorificado por el fruto que ustedes dan. ¿Pero por qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él produce ese fruto. Mire que acá dice, ustedes son simplemente las ramas. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y la rama no produce el fruto. ¿Quién produce el fruto? La vid. Sigamos, mis hermanas. Dice, un riego adecuado. Esa es la cuarta parte que debe hacer un labrador para que su árbol produzca fruto. Regarlo adecuadamente. Que el árbol tenga un excelente drenaje. Evitar encharqueamiento. Entonces, el labrador se tiene que asegurar de que el árbol esté absorbiendo bien el agua y que no quede la tierrita toda encharcada, ¿cierto? Porque entonces ya es exceso de agua. Y el agua que nos muestra en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué tanto estoy drenando yo? La palabra de Dios.
Porque yo puedo escuchar todo el día la palabra de Dios, poner la emisora, poner una prédica, poner la Biblia en audio, sentarme y leer. Pero ¿qué tanto estoy drenando, estoy absorbiendo? Drenar es hacia adentro, ¿cierto? O sea, las raíces del árbol tienen que absorber toda esa agua que está siendo echada por el labrador, ¿cierto? Para poder que cuando toda la raíz absorba esa agua, lo que hace el tallo es subir esa y repartirla. ¿Qué tanto estoy drenando la palabra del Señor? Dice Proverbios 4:23. Quien lo encuentre lo puede leer, por favor. Lee el Proverbios 24, 23 y 24. Sí, Proverbios 4, 23. Y 24, sí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Gracias, mi hermana. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo yo guardo mi corazón? Drenando la palabra del Señor. Yo tengo que drenar para que la palabra del Señor no se quede aquí, sino que llegue aquí. Esa es la forma de guardar mi corazón. Drenar tanto de su palabra, de su presencia, que pueda quedar su palabra en mi corazón. Es de la única manera que mi corazón puede ser transformado. Pero si yo solamente escucho la palabra o la leo y todo me va a quedar acá, yo no voy a producir fruto. Los fariseos tenían la palabra de Dios acá y tenían mucha palabra de Dios, mucho conocimiento acá, pero no había llegado acá. Por eso él le dice camada de víboras. Yo tengo que drenar, hermanas. Es necesario, es urgente. El Señor Jesús se lo dijo a Marta, María y a los que estaban allí. Solo una cosa es necesaria. Es urgente que drenemos la palabra del Señor para poder que nuestro corazón sea transformado, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, para que Él se pueda mover de tal manera que transforme, que pode, que quite, que ponga. Porque ya vimos que mi lengua no puede ser controlada por mí. Entonces, ¿quién controla mi lengua? Juan 15 nos lo dice. Separados de mí nada podéis hacer. Permanezcan en mí, que yo soy quien hago que ustedes den fruto. Es el Señor. Ese órgano tan pequeño, pero que destruye, que acaba con todo, que nos condena. Ese árbol ese órgano que ningún hombre es capaz de dominar, solamente puede ser dominado por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dominar nuestra lengua. Y Jesús acá lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que mi boca está hablando? Ay, ¿yo cómo sé qué es eso? Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos, será salvo.
El Evangelio no lo dice, mis hermanas. Yo confieso lo que hay en mi corazón. Para ser salvo, yo tengo que creer con el corazón y confesarlo con mi boca. Y esa acción, eso se debe repetir continuamente en la vida del creyente. De nada sirve que usted declare, que usted piense positivo, que usted diga, que usted se aferre, si usted no cree con el corazón, si usted no está alimentando este corazón, si usted no está guardando el corazón. Usted puede saber todas las promesas de la Biblia y declararlas, pero si usted no está fertilizando ese arbolito, si usted no está metiéndole los nutrientes, el amor, si usted no está yendo a la luz para que sus obras sean reprendidas, para mirar cómo está actuando, para ser examinado, para ser evaluado por el Señor, para nutrirse, si usted no está yendo a la palabra, de nada le sirve saberse las promesas y declararlas y recitarlas. Eso no tiene ningún sentido. Los fariseos sabían, recitaban las escrituras. Muchas veces le respondieron a Jesús con las escrituras. Ah, pero es que el padre Abraham dice tal cosa. Ah, pero es que en la ley de Moisés dice tal otra. Pero David, en los salmos de David, ellos sabían todo. ¿Y por qué siempre salían confrontados con el Señor Jesucristo? Porque ardía sus corazones de rabia cuando el Señor Jesús les hablaba. Porque no guardaban su corazón, porque la palabra solamente estaba acá, no acá. Y el último paso, hermanas, Dios es perfecto. Cuando yo busqué esto en Google, cómo hacer que un árbol produzca un buen fruto. Hermanas, cuando yo leía esto, yo decía, el diseño de Dios es tan perfecto, con razón él hablaba en parábolas, con razón él todo el tiempo ponía comparaciones. O sea, es que en toda su creación está el mismo orden, están las mismas leyes. O sea, no es que para estos es una y para estos es otra. Mire los pasos que él da aquí para que un árbol, para que un labrador, alguien que vaya a sembrar un árbol, el árbol le dé buen fruto. Y es comparado con la palabra del Señor. Y mire el último paso, ¿no? Yo decía, Dios es tan perfecto. El labrador puede acelerar el proceso del árbol. Puede hacer que si ese árbol se está demorando mucho en dar fruto, él lo puede acelerar. ¿Y cómo lo acelera? Pone las ramas fructíferas juntas. Ah, ¿qué es esta maravilla? Y de esa manera el árbol acelera su proceso. Por eso es necesario congregarnos, por eso es necesario estar en hermandad. Cuán bueno y hermoso es que los hermanos habiten juntos. El habitar entre hermanos, el congregarnos, el relacionarnos entre hermanos hace que nuestro proceso se acelere. Hace que nuestro proceso avance, hace que usted y yo produzcamos más fruto. Eso no es hermoso, mis hermanas. Dios no diseñó al hombre para crecer solo. Dios nos dio relaciones, Dios nos dio comunidad, nos dio hermandad. Por eso es que siempre buscamos pertenecer a algo, porque eso está en nosotros. Y eso lo vemos desde Él. Él no es solo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es plural. Y ese mismo, como somos hechos a imagen y semejanza de Él,
eso que Él es, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él lo puso en nosotros. Por eso el ser humano siempre busca ser, ser como es aceptado, pertenecer a algo. Y dice que el labrador puede acelerar ese proceso. Entonces, mis hermanas, les invitamos, de verdad, deje que Dios acelere su proceso. Júntese con los demás hermanos, estudie la Biblia con otros hermanos, ore con otros hermanos, haga actividades con otros hermanos. Eso acelera su proceso. Hace que si usted se está demorando en dar fruto, pues hombre, al pegarse a esas ramas que están produciendo fruto, va a acelerar su proceso y va a hacer que usted dé más fruto. Por eso es importante el discipulado. Pero si de verdad nosotros somos solitos y apartes, va a ser más difícil. Mire, en el mundo hay muchos creyentes que tienen que vivir el cristianismo solos, porque están en países donde no se pueden congregar, porque no pueden estar compartiendo el evangelio. En Colombia, mis hermanas, la guerrilla ha tomado tanta ventaja que muchos de nuestros hermanos tienen que desprenderse de sus hijos y enviarlos a una fundación. Les invito a que la abran, busquen Fundación de Puertas Abiertas en Colombia. Esa fundación se encarga de reclutar los niños que están, que los hermanos los envían. Es decir, conocimos el caso de una niña, Valentina. Valentina iba a ser reclutada por la guerrilla. Su papá es pastor. Este hombre la tuvo que enviar a ella y a sus hermanitos a esa fundación. ¿Por qué? Para evitar que su hija fuera reclutada por la guerrilla. Hermanas, en Colombia, si usted no lo sabe, es el país número 48 en la lista de persecución mundial. Sí, creo que es el 48. Sí. Y es verdad, acá la primera religión no es la musulmana, no es la budista, no es la judía, no es nada de eso. Pero acá los grupos, al margen de la ley, sí persiguen a nuestros hermanos. Usted y yo estamos acá en la ciudad y no vemos tanto eso. Pero los que están en las zonas, en las selvas, en las zonas rurales, ellos sí tienen, ellos les toca. Una niña de 9 años tener que salir de su comunidad, dejar a su papá y a su mamá para irse a vivir a una fundación, a Bogotá, creo que es en Bogotá donde está, lejos de su casa, tener que ser, vivir con otras personas para que su papá y su mamá la protejan de que la cojan la guerrilla y ellos poder seguir haciendo la obra allí. Y que esta niña en cualquier momento diga, me mataron a mis padres. Me mataron a mis padres. Y usted y yo que tenemos el privilegio de congregarnos, de ir a cuanta reunión, a cuanto estudio, a cuanta cosa, preferimos la virtualidad y no la presencialidad. Cuando nos encerraron en pandemia, amábamos estar presencial. Y eso que solamente fue como casi un año. Fueron meses. Estos hermanos que tienen que vivir su vida así. Porque no hay iglesia. Porque no se pueden congregar. Porque les caen. Porque se tienen que juntar en un parque y ni siquiera se pueden hablar. Se tienen que mirar a los ojos. Y ya. Pero nosotros no. Amamos nuestra virtualidad. ¡Ay, pum!
ponemos el audio, ponemos esto. Ay, no, qué pereza, yo no voy a ir. No, yo lo escucho por acá. No, yo más bien me quedo. No, hermanas, así no lo hizo el Señor Jesucristo. Él quiere acelerar nuestro proceso. Él nos da una ayuda. Pero si nosotros no queremos aceptar esa ayuda, va a ser muy difícil. ¿Y qué va a pasar? Porque acá Juan lo dice. Juan no, el Señor Jesucristo en Juan lo dice. ¿Qué va a pasar? Que el árbol que no esté, la rama que no esté produciendo fruto, la corta. La corta. Imagine usted llegar al cielo. ¿Y usted qué está haciendo acá? No, fui cortada porque no quise producir fruto. Ay, no, qué vergüenza. O sea, eso nos, imagínense, que nos tengan que cortar porque no estamos llevando frutos, por no querer obedecer. No, no, imagínense, el Señor Jesús vino, sufrió, se despojó, murió, se humilló, todo, y no, y yo no quiero obedecer. Eso no sería mucha vergüenza, mis hermanos. No seamos necias, porque el Señor Jesús acá lo dice. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Vamos a tener que dar cuenta. Y este versículo me causó tanta vergüenza, mis hermanas, y perdón le pedí al Señor. Y lo peor es que vamos a seguir diciendo palabras ociosas. Vamos a seguir chismeando, vamos a seguir haciendo daño, o sea, pero mis hermanas, por el hecho de que digamos, no, es que aquí no vamos a lograr la perfección, es que siempre vamos a pecar. No, eso no es una excusa para querer ser transformados. Porque el Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Hermanas, no podemos conformarnos con que somos pecadores y entonces, no, el chisme no se va a ir porque no, hermanas. Tenemos que esforzarnos. Miren, ¿en qué fue lo único que el Señor le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente? Si ustedes leen el capítulo 1 de Josué, en lo único que él le dice que se esfuerce y sea valiente es en meditar este libro de la ley, en asegurarse que iba a obedecer ese libro de la ley, en que iba a meditar en él de día y de noche y que iba a ser conforme a lo que en él estaba escrito. No se concentre, no concentre su batalla en qué digo, qué no digo. Concentre su batalla en qué tengo en mi corazón. Esa es la pelea que debemos pelear, valga la redundancia. Mi pelea no es en qué voy a decir, no, esto no lo puedes decir. No, es aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces peleamos mal. Y eso es algo que el diablo le encanta, que nosotras peleemos mal la batalla, que gastemos todo nuestro esfuerzo en lo que no debemos gastarlo. Una sola cosa es necesaria: ir a la luz. Ir a la luz. Estar expuestas a la luz. Meditar en la palabra del Señor. Ayer en la reunión de oración mirábamos buscar el rostro del Señor. Estar cara a cara con el Señor. Allí es donde debemos esforzarnos.
donde debemos ser valientes, donde debe estar todo nuestro esfuerzo en sacar esos tiempos con el Señor, en drenar su palabra, que ya después el Espíritu Santo se va a encargar de controlar esta. Porque Santiago dijo, ningún hombre ha podido controlar la lengua, ninguno, o sea, ni usted ni yo vamos a controlar nuestra lengua. Entonces no se desgaste en eso, desgástese acá, en abonar ese corazón, en drenar la palabra de Dios para que llegue a su corazón. Ya el Espíritu Santo se encargará de qué. Cuando Moisés, Dios le dice a Moisés que vaya y saque al pueblo de Israel, que vaya, que hable con Faraón, ¿qué pasa? Moisés dice, no, yo no sé qué voy a decir, qué voy a hacer. Y él le dijo, tranquilo, yo pondré palabra en tu boca. Confiemos en eso, mis hermanas. Desgastémonos en abonar nuestro corazón, en mirar qué le echamos a nuestro corazón, que Dios pondrá palabra en nuestra boca, porque Él es el único que va a poder controlar la lengua. Usted y yo no lo vamos a hacer. De la abundancia del corazón habla la boca. Y sí, hermanas, tengo que admitir, mi boca ha hablado cosas espantosas, cosas con rabia, con amargura, con dolor, con decepción. Y yo le pedía perdón al Señor, porque sabiendo cómo es la batalla, muchas veces no lo hacemos. Nosotros ya sabemos cómo batallar. Batallamos de rodillas, batallamos expuestos a la luz, batallamos drenando la palabra de Dios. Esa es la batalla. Ahí es donde se van a ir todos nuestros esfuerzos. Y por último, quiero leerles un versículo. No lo tenía, pero ayer el hermano en la reunión de oración lo dijo y ese versículo, wow, o sea, me hizo bloom. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 3:18. Pero se los voy a leer en una versión, lo leí en varias versiones y se los voy a leer en Dios habla hoy. Espérenme un momentito, 2 Corintios 3:18. Dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, o sea, este versículo es para los creyentes, ya sin el velo que nos cubría, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Mire la responsabilidad que tenemos, reflejar la gloria de Dios. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hermanas, este versículo acá nos está diciendo que es el Espíritu Santo quien transforma y que cada vez vamos a ir reflejando más la gloria de Dios por la acción que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Y cómo el Espíritu Santo logra hacer esta acción? Pues si leemos el versículo de abajo hacia arriba, el Espíritu Santo hace esta acción, nos va a transformar a la imagen de Dios para que reflejemos la gloria del Señor. ¿Cómo? Como un espejo, es decir, cara a cara con el Señor. Tenemos que estar cara a cara con el Señor. Es la única forma que el Espíritu Santo puede actuar en nosotros. Si yo no estoy cara a cara con el Señor, el Espíritu Santo,
¿cómo me va a transformar? Entonces, mis hermanas, hoy que quede claro que la lengua no la puedo dominar yo, pero sí es mi responsabilidad. Ojo, eso no me exonera de mi responsabilidad. Ah, como yo no domino mi lengua, pues bueno, no. Mi responsabilidad, mi deber es exponerme a la palabra del Señor, drenarla para que el Espíritu Santo controle mi lengua. No significa que porque yo no pueda dominar mi lengua, eso me exonere de mi pecado. No, porque Dios ha dejado las herramientas, Dios ha dejado la forma, Dios ha dicho cómo. Pero si yo en mi desobediencia no lo hago, no puedo esperar fruto. Y ojo, que puedo ser cortada por no dar fruto. Podemos ser cortadas por no dar fruto. Pero si estamos dando fruto, Él nos va a podar y va a doler. Pero el fin de esto es dar más fruto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dice en Juan, que mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan fruto y mostrarán así que son mis discípulos. Mostrarán así que son mis discípulos. Por eso el Señor Jesús en Mateo 12 dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tenemos un buen árbol, tenemos un labrador excelente, la vid perfecta. Entonces, ¿por qué no estamos dando fruto? Por desobedientes, porque somos desobedientes. Si ese árbol tiene un excelente labrador y la vid, si ese árbol no está dando fruto, no es culpa del labrador y no es culpa de la vid. Somos nosotros que no queremos permanecer. Entonces, vamos a ser cortados si no damos el fruto. Pero Dios no quiere eso. Dios no está ahí a ver a quién corto, a ver a quién corto. No. Dios está diciendo, a ver, venga, ¿a quién puedo? Venga, ¿a quién le ayudo? Venga, ¿a quién le acelero su proceso de dar fruto? Venga, venga para acá. Venga que yo, o sea, Él se goza, Él se glorifica en que nosotros demos fruto. El más interesado en que usted y yo demos fruto es Él. Él quiere producir, Él quiere hacer que demos ese fruto. Él no está buscando a ver a quién corto, no. Él lo que quiere es otra cosa. Su objetivo es que nosotros demos fruto. Mis hermanas, solamente rendidas a Él vamos a poder dar ese fruto. Vamos a poder dominar nuestra lengua. No vamos a poder hacer nada más. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en las leyes de la naturaleza está tu palabra viva. Es increíble, Señor, cómo conectaste, cómo pensaste en absolutamente todo, Señor. Wow, tu sabiduría es asombrosa. La forma tuya de haber hecho todo, Señor, es asombroso de verdad. Pero que eso no se nos quede simplemente en qué asombroso eres, sino que de verdad, Señor, ayúdanos a obedecer y perdónanos, Señor, porque somos tan necias. Perdónanos, Señor, porque aún sabiendo lo bueno no lo hacemos, porque nos cuesta, porque pasamos tiempo contigo y a los 2 minutos estallamos. Señor, perdónanos.
Perdónanos porque sabemos la verdad, la conocemos, pero no la obedecemos. Somos como los fariseos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a obedecerte. Señor, te necesitamos para obedecer tu palabra. Ayúdanos a desprendernos. Ayúdanos a despojarnos de la manera como tú lo hiciste, Señor, por favor. Te lo pedimos. Ayúdanos que de verdad la palabra que hoy traes a nuestro corazón, Señor, no se quede solamente en wow, en un mensaje más. Ayúdanos a obedecer, Señor. Transforma nuestro corazón, que tu palabra llegue de verdad a nuestros corazones para que pueda producir ese fruto que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, qué pena que me pasé 11 minutos. No tenía presupuestado eso, pero hoy hablé demasiado. Bueno, algunas que hicieron el taller, cuéntenme o qué aporte desean dar. Por favor, mis hermanas, el micrófono es de ustedes. Gracias, Minore. Estaba aquí meditando en lo que estabas diciendo, impactada, porque me causó mucho escuchar cuando estabas hablando de que el Señor es el que poda, no nosotros. El Señor es el que quita de nuestros corazones lo que no conviene. Entonces, ayer que estaba leyendo el libro, me causaba curiosidad ver esas palabras, lo que causan en las personas. Y en la página 185 decía que dice aquí, levantamos la voz, proferimos un suspiro, hacemos preguntas manipuladoras, usamos un tono hostil, criticamos, desacreditamos, desmoralizamos y chismeamos. Y luego más abajo dice que podemos disparar palabras como balas y que eso solo hará agujeros en nuestras relaciones y debilitará nuestra influencia. Entonces me acordaba mucho de lo que estaba diciendo el hermano Anderson el domingo, de esa influencia que tenemos, ¿cierto?, sobre las personas. Dice, Dios mío, cómo nuestras palabras